Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda clase de lo que sería MVC Framework. Voy a empezar con esa siguiente claridad. Con los frameworks es un poco complejo lograr tener algo muy estable, puesto que la programación en MVC es muy maleable. Las personas pueden, es decir, las personas pueden, o los programadores pueden crear sus propios frameworks según su necesidad, ¿cierto? Para nuestro caso, va a ser un framework un poco más sencillo de lo que está planteado inicialmente, pero nos va a permitir tener claridad respecto a lo que se va a realizar. Empezando entonces por la siguiente parte. Los frameworks tienen una estructura, un encarpetado, que nos permite precisamente entender qué es lo que o cómo se va a plantear en el momento, ¿cierto? En esta parte vamos a hacer lo que sería las carpetas, la estructura de encarpetados, vamos a mirar algo sobre lo que sería el index y el diseño del index, ¿listo? Obviamente inicialmente no vamos a estar viendo muchos avances, pero la intención es que vayamos construyendo nuestro framework según la necesidad de las cosas. ¿Listo? Entonces voy a comenzar por dirigirme a la parte, al escritorio y crearé mi primera carpeta o la carpeta para nuestro framework. En este caso, perdón, el escritorio no va a ser, corrijo la apreciación, será desde nuestro servidor, porque para que pueda funcionar nuestro framework es necesario. Listo. Para mi caso estoy utilizando Laragon, o voy a utilizar Laragon en este caso, que nos permite precisamente convertir nuestro computador en un servidor local. Voy a inicializarlo todo y me dirigiré a la carpeta que él genera en el disco local C, Laragon, www, y aquí crearé mi carpeta. Lo llamaré MVC Daniel para poder que entendamos esa estructura. Después de que creo mi carpeta, abriré el visual y abriré la carpeta directamente desde aquí. Entonces le daré en Open Folder, buscaré la ruta como tal, aunque hay otras formas de hacerlo, pero yo lo hago de la forma tradicional para poder estar seguro de lo que estoy abriendo. En este momento ya tengo mi primera carpeta, que es el proyecto principal. ¿Cuál es el encarpetado de nuestro proyecto? Tiene tres carpetas principales, las demás que lleguemos a necesitar se pueden ir creando según la necesidad de las cosas. Para este caso, va a tener la carpeta de controller o controllers, donde vamos a guardar nuestros controladores. Puede ser en español o en inglés, según la necesidad de las cosas, aunque la intención es que trabajemos en inglés. Luego viene lo que sería models, para los modelos, models, y vamos a traer la carpeta de views o vistas. Anexo a esto voy a crear una carpeta que la va a llamar, pues va a ser externa y la va a llamar CSS, que es para nuestro CS en nuestras vistas. ¿Listo? Eso es la primera instancia de lo que sería la estructura en carpetas de nuestro MVC. Vamos a continuar creando lo que sería nuestro index principal, que es la vista que nos va a permitir, o perdón, la vista no, es el archivo, el fichero que nos va a permitir enrutar nuestro proyecto a las diferentes vistas que vamos a utilizar. Para ello, lo voy a hacer en la raíz del proyecto. Recordemos que Visual nos permite ver esta franja azul señalando la raíz de la carpeta principal. Y aquí voy a crear nuestro primer fichero que lo voy a llamar index.php. Para esto, voy a continuar de la siguiente manera. Vamos a abrir la etiqueta PHP. Recordemos que si todo el archivo es PHP no necesitamos cerrarla, pero yo por costumbre lo hago. Listo. Aquí voy a poner un comentario index.php y voy a empezar a hacer una serie de enrutamientos o llamados, mejor así, llamados a archivos, a ficheros
que aún no existe, pero vamos a necesitar más adelante. Vamos a necesitar. Listo, entonces esos ficheros los voy a crear, voy a hacerles llamado de una vez, aunque en el momento no los tengo en el momento. Ya todos sabemos para qué se utiliza el require once, lo hemos visto desde que iniciamos este curso, y si no, pues les dejo para que consulten el material que está en la plataforma, o que bueno, pueden encontrar en diversos videos. Llamaré a este config.php y utilizaré otro llamado que va a ser para la carpeta controllers, y que va a crear un user, o va a llamar, perdón, un fichero userController.php que vamos a utilizar más adelante. Eso por esta parte inicial de lo que sería nuestro index necesario para esta situación. Listo. Vamos a empezar a hacer redireccionamientos de lo que es el index en nuestro proyecto. Esos direccionamientos quedarían de la siguiente manera. Aquí va a poner comentario, direccionamientos, y le diré con una variable que va a llamar action en este momento, que va a ser igual a iset, la función iset de PHP, que significa si existe un método o una superglobal llamada get con la siguiente constante que la va a llamar action. Nos va a solicitar un parámetro. Ese parámetro también va a ser por medio de un get que va a llamar a la misma constante action y que va a tener otra constante llamada list. Listo. Aquí ya hicimos nuestro primer direccionamiento, diciéndole que si existe esa acción, que si existe esa constante llamada acción, nos permite traer la siguiente lista. Y aquí, con un switch case, vamos a decirle cada vez que el usuario se mueva entre la plataforma que si es una lista, si es un crear, si es un actualizar, según las vistas, nos las llame a través del switch case. Pues decimos switch case, variable action, vamos a decir, en caso de que sea llamada la list, nos traiga a la clase user controller, que ya en un instante la vamos a crear, y que nos llame dentro de esa clase index controller a un método llamado index, que es el que nos va a cargar la página principal, y rompemos el caso. Lo mismo vamos a hacer con las demás listas que necesitamos. En el caso de que si vamos a crear algo, algún usuario, algo por el estilo, un create, nos llame otra vez al user controller. Por aquí va a ser un copy-pegue para reutilizar y optimizar tiempo y nuestro video no quede tan extenso, y va a llamar al método create. Vámonos con el siguiente caso. En caso de que sea para el editar, ocurrirá exactamente lo mismo. Llamar al método edit, que así lo vamos a llamar más adelante. Haré el siguiente caso. En caso de que sea para el actualizar, también va a llamar al usuario controller y llamará al método update. Y finalmente, para ir dándole terminación a este primer enrutador, entonces vamos a crear el siguiente caso, que es por si necesitamos eliminar. Sabemos que la opción de eliminar nunca es aconsejable en un proyecto, puesto que los datos de una persona o un usuario jamás deberían de borrarse, simplemente se podrían inactivar. Pero en este caso, pues igual se les enseña para que lo tengamos claro de cómo se puede utilizar en el caso. Y por último aquí el default, que si ninguno de estos casos existe, ninguna de estas cosas está realmente ahí,
creada, entonces nos muestre un mensaje diciendo action o acción no válida, o pongámosle error, no existe, mi inglés es más bien apenas está en mejora, action no existe, es action no existe. Listo. La acción no existe, punto y coma, y rompemos el caso. Para que esto nos pueda funcionar, esto va a necesitar, más que todos los métodos del editar, el actualizar, el eliminar, nos van a exigir más adelante un parámetro. Y eso ya lo hemos visto con las funciones que hemos aprendido desde JavaScript. Para nuestro caso sería, vamos a necesitar un parámetro que sería el ID del usuario o el producto según la necesidad. Y por eso vamos a poner aquí, hacerle el llamado de una vez también, cuando sea el momento que nos llame o nos reciba el parámetro ID. Más que todo en el editar, y también lo vamos a utilizar en el delete. Y en el update, nosotros somos los que vamos a mandar el parámetro, así que vamos a crear una constante llamada post, que es la que se va a enviar hasta allá. Listo. Esto es todo por esta primera parte de lo que sería el enrutador y el index. Vamos a continuar en nuestro próximo video.